Un placer estar con vosotros aquí en Molina. Muchas gracias por la calurosa bienvenida. Y bueno, pues aquí tenéis a otro Andrés. Es un buen nombre. Así que nada, aquí estamos para compartir un poquito más. Ahí hemos estado cantando a que no le podamos ver la maíz. A ver si eso pues me hace sentir en casa, aunque no os conozca, es la primera vez que vengo aquí, pero digo, es que estoy en casa, me siento en casa. Tenéis ahí la Biblia lista, ¿no? Vamos a leer un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8, ¿vale? Para enfatizar lo que habéis cantado ahora mismo, desde el punto de vista bíblico, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Si alguien lo puede leer, que obviamente esta persona aquí que habla no puede. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ahí está la base bíblica de lo que acabáis de hacer cantando. Y es que es algo que la gente de fuera ignora, porque no puede ver a Dios. Dios es invisible, Dios es espíritu, no es algo que se pueda percibir con la vista. Y la gente lo pasa por alto. O, como hemos oído aquí en Semana Santa, le pone representaciones de forma, como digamos, cultural o bien artística, y se dirigen a estas cosas. Algunos lo utilizan también para hacerse una idea de lo que sería, pero Dios es invisible, no tenemos imagen de Él. Pero como tal, vamos a hablar de algunas cosas que la gente ignora porque no las ve. Y nosotros también podemos pasarlas por alto porque no se ven. Pero antes de hablar un poco más en cuanto a ello, puesto que algunos de vosotros no estuvisteis en las otras reuniones donde ya he compartido anteriormente, una breve introducción. Me llamo Andrés Díaz Russell. Por los apellidos sabéis que soy medio español, medio inglés. O como digo, un dálmata, medio. Y bueno, vivo en el Reino Unido y estoy aquí en Murcia durante un par de semanas y entre otras cosas pues compartiendo con vosotros y gozándome con hermanos y hermanas donde quiera que voy. Así que un placer conoceros. Trabajo de traductor-intérprete utilizando mis idiomas y bueno, mi pasión es la Biblia y también escribo. Soy autor de 4 libros publicados ya, quinto que acabo de mandar a remar para que lo puedan evaluar para su posible publicación. Y me apasiona la Biblia y compartir acerca de la Biblia, que es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Dios no está limitado por mi ceguera y eso es lo que me anima a mí a seguir adelante. A modo de introducción, muy brevemente, no quiero excederme demasiado, sino podéis ver las grabaciones de cuando he compartido anteriormente, donde ya he dado mi testimonio un poco más extensamente, incluyendo con mi padre, Antonio de Torrijos. Y para ello, pues me limito simplemente a un resumen muy escueto. Explico que nací cuando tenía 0 años de edad. Bueno, eso es de hecho erróneo. Nací a los 7 meses, fue 7 mesino. Nací de forma prematura. Mi hermano mellizo falleció al día siguiente. Yo pillé una infección en la incubadora y esto ocasionó hidrocefalia. Me tuvieron que implantar una válvula en el cerebro con una derivación ventrículo-peritoneal que funcionó bastante bien, a pesar de haber pillado la meningitis, pero numerosas operaciones y a los 20 años la válvula se infectó. Entré en coma, estuve en coma 1 semana y media. Cuando me desperté, el nervio óptico había resultado destrozado por el incremento de la impresión intercraneal. Me desperté totalmente ciego, no veo nada, ni sombras, ni colores, ni tercera dimensión, ni percepción de sombras, nada. Una pantalla negra, no veo absolutamente nada. Y bueno, después de eso tuve una segunda meningitis, me tuvieron que hacer reanimación cardiopulmonar 2 veces, me atropelló un coche 2 veces, no me extiendo, pero para que entendáis el contexto de lo que voy a compartir a continuación, he visto la muerte de cerca bastantes veces. Pero por la misericordia del Señor estoy aquí y me ha dado próloga. ¿Para qué? Para compartir la verdad del Evangelio. Y
si pensáis que es una cosa especial, es que ¿sabéis que vosotros estáis vivos precisamente para lo mismo? Yo no estoy limitado por mi ceguera y no sé qué excusa tendrás tú, pero eso tampoco limita a Dios. Si tú estás aquí en la tierra es por un motivo, y es para que otros que no conocen a Dios porque no le ven y le pasan por alto, pues puedan hacerlo. Y posiblemente sea a través de tú compartir con ellos y tú vivir en medio de ellos de forma que agrada a Dios. De forma que así a breve manera de describir lo que he vivido ya en estos años de vida que llevo, pues me ha llevado a pensar mucho en cuanto al tema para compartir. Y donde quiera que voy, suelo compartir esto, porque yo, como he dicho, solo veo negro. Y una de las descripciones del infierno en la Biblia es que habrá tinieblas, lanzarle fuera en las tinieblas, donde habrá lloro y crujir de dientes. Y eso es una realidad que tengo delante de mis ojos constantemente. Y toda la gente que está ahí afuera, que se cree que está bien porque ha hecho procesiones, o porque ha ido a confesarse, o porque simplemente ignora que hay un Dios, va sonámbula de camino a la eternidad sin saber que hay un juicio. La Biblia dice que está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, en Hebreos 9:27. Y nosotros no lo vemos y a veces lo olvidamos. Estamos muy distraídos con videojuegos y cositas de aquí abajo. Y yo me incluyo en el número, no soy indiferente. Pero la ceguera me está enseñando muchas cosas. Una de esas es qué es lo importante. Porque el negro delante de mí no me hace olvidar que hay tinieblas eternas. Entonces, vamos a hablar de un tema que porque no lo vemos, lo ignoramos. Pero la Biblia no nos deja en una posición de desconocimiento. Nos habla de estas cosas. Y como tal, me gustaría pues hablar un poco más de ello. Primeramente, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Sabéis que hay una historia de Lázaro y del hombre rico. No vamos a leerla entera, muchos la conocéis ya. Vamos a centrarnos en dos versículos, en Lucas 16, versículos 22 y 23. Si alguien puede leerlo, los que tengáis Biblia lo podéis comprobar, que no nos lo estamos inventando. Esto no son palabras de Andrés, si las son, olvidarlas, pero si es la palabra de Dios, bueno, vosotros sabréis por vuestra propia cuenta de riesgo si las ignoráis o no. Pero eso, vamos a leer Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Esos dos versículos muestran que cuando mueres hay dos sitios. Hay un cielo. Aquí no habla del infierno, habla del Hades. Y aquí es donde vamos a encender el cerebro, porque lo que voy a explicar es un poquito más complicado, ¿vale? Hay varias cosas a tener en cuenta. Porque cuando un creyente muere, va a presencia del Señor inmediatamente. Los ángeles le llevan pues a la presencia del Señor, como acabamos de ver en este caso. Pero los que no conocen al Salvador, los que no tienen una relación personal con el Señor, los que creen que simplemente por tener una religión están a salvo, pues debieron recapacitar, porque precisamente si leéis esta historia un poco más detenidamente hasta el final del capítulo 16, veis que el que está en el Hades dice: haced todo lo posible por evitar que la gente venga aquí. Eso es un mensaje desde el Hades que debiéramos escuchar. Y por eso yo me voy a centrar en esto. Ya he visto la muerte de cerca tantas veces que es que esto es lo más importante, y si me dicen que esto es lo último que tienes que compartir, es lo que compartiría siempre. Porque esto tiene consecuencias eternas. Yo puedo hablarte si creo que Adán tenía ombligo o no, y podemos hablar hasta la saciedad de eso, pero eso no hace nada. Esto es el tema principal del cual tenemos que tratar. Porque la Biblia es muy clara. Y no es solo cielo e infierno. Y no voy a incluir el purgatorio, que eso no aparece en la Biblia.
Pero habla del Hades. Y vamos a definir primero el Hades. El Hades es un término griego, pero el equivalente en hebreo es Sheol, que viene de Sha'al, de eso de rendir cuentas. El Sheol es el lugar donde están los que mueren sin Cristo como Señor y Salvador. Y para ello vamos a definir este espacio con un versículo que vemos también en la Biblia, en el profeta Isaías. Vamos a ir a Isaías 38, 18, que define qué es esto, que no es el infierno. Esta es la antesala del juicio, antes del infierno. Esto es Sheol o Hades, ¿vale? Así que si vamos a Apocalipsis 38, 18, leemos lo siguiente. Eso, Isaías 38, 18, sí. Isaías 38, 18. ¿Vale? Ese es el Sheol o Hades en griego. Sheol en hebreo, Hades en griego. Pero luego, como habéis mencionado, existe lo que es el infierno. El infierno viene de otra palabra, ¿vale? Que sería Gehenna en el griego, ¿vale? Y es algo diferente. Esto es después del juicio, ¿vale? Entonces, para eso vamos a ir a Isaías, capítulo 30, 33. El hebreo es Tophet. Tophet literalmente significa horno en hebreo. Pero esto no es el Hades, no es el Sheol. Y en Isaías 30, 33 lo vemos descrito de esta manera. Eso es Gehenna o Tophet. Y el caso es que la gente que muere, primeramente va al Hades, que es donde rinden cuentas, donde la conciencia les acusa. No habla de extinción del alma. Como hemos leído en la historia de Lázaro y el hombre rico, él está muy vivo, pero no tiene Zoe, tiene bios. Y aquí hago una distinción. Zoe en griego es la vida eterna, Zoe ionios. Es una vida, una calidad de vida que está descrita en Juan 17:3, que es conocer a Cristo. Es una calidad de vida, no tiene nada que ver con la duración. La gente que no conoce a Cristo también está viva, pero no tiene Zoe, tiene bios, ahí sacamos biología, ¿vale? Ellos también están vivos, pero tras el sepulcro, en el Hades, esperando el juicio. El juicio lo hemos descrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que vamos a leer dos pasajes a continuación que tratan de este tema, que es lo que determina al final el destino eterno de la persona que ya ha fallecido. Recordemos que Hebreos 9:27 dice que después del juicio ya no hay nada que se pueda hacer. Solo se puede hacer algo aquí y ahora. Solo se puede evangelizar aquí y ahora. Cuando muere la gente, ya no se puede evangelizar. Solo llega el juicio con la sentencia. ¿Vale? Así que, ¿qué estamos haciendo? ¿Evangelizando o no? Vamos a ver primero el juicio. En Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel 7, versículos 9 y 10. Y una vez más, los que tengáis Biblia, leed, que no son palabras de Andrés. Y también los que hay gente que muchas veces lee versículos de la Biblia, están muy contentos con los pasajes que animan, que dan consuelo, pero se quedan con eso e ignoran las advertencias severas y serias que emite la palabra, porque escogen no escuchar todo el consejo de Dios del cual habla Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Yo no rehúso hablar de estas cosas, aunque me duela decirlas. El ignorarlas voluntariamente y escoger, yo me quedo con lo bonito y ignoro las advertencias, es muy insensato. Vamos a leer Daniel 7, versículos 9 al 10.
un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares se servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso es el Sheol, rendir cuentas en vistas de lo que la gente ha dicho, pensado y hecho durante este lado de la eternidad, de esta vida. ¿Vale? Pero ahí solo presenta al juez que se sienta en los libros. El apóstol Juan en Apocalipsis 20, del 11 al 15, describe la misma imagen, pero es que también proporciona la sentencia. De forma que va un paso más allá que Daniel. Y en Apocalipsis 20, del 11 al 15, leemos que se trata del gran trono blanco donde los inconversos, los incrédulos, los que mueren sin Cristo, comparecen también delante del gran trono blanco. En el capítulo 5 de Juan, Jesús dice que el Padre ha dado todo el juicio al Hijo. Así que el que está sentado es Cristo en este trono. Aunque no se describa, solo se describe el trono, en Apocalipsis 20 se ve tanto el juicio como la sentencia. Leamos Apocalipsis 20 del 11 al 15. Juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago. Me encantaría decir que estos versículos no están en la Biblia. Me encantaría, pero es que no puedo. Pero es que tampoco decido ignorarlos, porque es precisamente están allí para evitar que lleguemos a ese punto. ¿Cuánta gente presta atención a esto? ¿Cuánta gente lo comparte? ¿Lo compartís vosotros? ¿Vale? Porque esta es la advertencia más severa que tenemos en la Biblia. A comparar con Hebreos capítulo 10, 26 en adelante, 26 a 31 creo que es. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo cuando no se está en paz con Él. Pero, aunque esto nos hace temblar, esto está aquí como advertencia para prohibir el paso. No paséis aquí. Esto está aquí para evitar que lleguemos a ese punto y para que nosotros tengamos información que dar a la gente, para que recapacite y reaccione mientras pueda, antes de llegar a la muerte. Por eso, cuando yo pasé por estas experiencias y cuando me dijeron, firma el formulario de consentimiento para tu operación, sabiendo que tienes su 70 y no sé cuántos % de morir. ¿Sabes? Cuando te viene el nudo aquí y te viene el frío por la espalda, la ansiedad insoportable. Y si mi experiencia te hace recapacitar aquí y ahora, es mucho mejor que reacciones con un mensaje como el que estoy dando yo, a que te topes tú con que de repente cruzaste la calle, no miraste, vino un coche, plas, adiós, muy buena, demasiado tarde. O no sabías que tenías un problema de corazón y de repente tienes un episodio de muerte súbita. Sin más, te caes muerto y es demasiado tarde. Mientras la gente está viva, puede reaccionar. Mientras están vivos, habladles. Si tú no conoces al Salvador, más vale que vayas al Salvador antes de tener que encontrarle como juez. Porque nosotros tenemos una esperanza, no estamos esperando el gran trono blanco. Vamos a alegrar un poquito las cosas aquí. Vamos a ir al Apocalipsis 20, que acabamos de leer, pero vamos a ir a la primera parte del versículo 6.
Si conoces al Señor como tu Salvador, a Cristo que murió en la cruz por tus pecados y resucitó de entre los muertos para darte vida eterna y para llevarte a Dios, alégrate, porque el motivo de alegría no es un chiste. Esto no es un chiste pasajero que vale, está muy bien los chistes. Esto debiera darte de gozo eterno, independientemente de las circunstancias por las que estás pasando. Apocalipsis 26, la primera parte. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Te alivia? Porque yo soy pecador, no sé tú, me parece que sí también, ¿no? ¿Sabes que mereces el gran trono blanco? Pero fíjate que dice que no tiene potestad sobre ti la segunda muerte que mereces, que merezco yo. ¿Te lo puedes creer? Vamos a ver un poquito más. Vamos a ir a los salmos esta vez. ¿Vale? Esto también nos debe llenar de gozo y ánimo frente al enemigo terror de los terrores que llama Job, la muerte. Vamos a ir a Salmo 48, versículo 14. Salmo 48, versículo 14. Uno de mis versículos favoritos. O sea, que no es que nos ayude aquí y ahora, no, es que nos lleva más allá. No estamos ahí en el limbo cuando muramos. Tenemos esa dirección en dirección al cielo con nuestro Salvador y Señor. Vamos a ir al siguiente Salmo, Salmo 49, versículo 15. Otro versículo muy parecido, Salmo 49, versículo 15. Redimirá mi vida de la muerte, del Seol. Es increíble. Y no porque yo haya sobrevivido a todas estas cosas, no. Es que cuando finalmente me toque cruzar al otro lado de la eternidad, tengo esa esperanza, porque Jesús es mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Dios. Es increíble lo que el Señor hizo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque como digo, yo no soy mejor que nadie. Yo soy pecador. ¿Tú también? Si eres sincero, sincera, te reconoces pecador y dices tú, ¿y por qué yo disfruto de esta seguridad en comparación con todos los incrédulos que hemos leído millones de millones delante del gran trono blanco? ¿Qué nos da derecho a decir no temo la muerte? Pues vamos a verlo. Para ello vamos a dirigirnos a la primera epístola del apóstol Pedro, primera de Pedro. Y vamos a leer dos versículos ahí. A primera de Pedro 3, 18 y 19. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Un pasaje cargado de teología de la cruz, cristocéntrica, cruzcéntrica. Y vamos a desgranar este pasaje de dos versículos. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Impresionante. ¿Vale? Esta es una tarea que solamente Dios podía llevar a cabo. Vamos a ir poquito a poquito. ¿Vale? Vamos a ir palabra por palabra prácticamente con estos versículos. ¿Vale? Si puedes empezar otra vez el versículo. Hasta ahí. ¿Quién? Cristo. Nosotros no aportamos
Nada, no es por buenas obras, no es por yo he hecho más cosas buenas que malas que soy salvo. No es que pesen mis obras buenas más que las malas en una balanza. ¿En el gran trono blanco habéis oído una balanza? Yo no he oído eso, ¿no? Yo he oído que eran juzgados por las cosas que habían hecho. No se sopesa si has hecho más o menos. No, el que lo hace es Cristo, Él es el autor de la salvación, no nosotros. ¿Cómo? La siguiente palabra era padeció. ¿Cómo lo hizo? Por dando buenas enseñanzas, porque era un gran profeta, un gran maestro, un líder religioso, una persona buena. No. ¿Por qué? Porque es un sacrificio en nuestro lugar, nuestro sustituto, que estuvo dispuesto a padecer por alguien como yo que no lo merecía. Por eso Cristo padeció. Siguiente palabra. Una sola vez. Y esto lo quiero enfatizar porque en las que la Semana Santa a mí no me gusta que vayan por ahí con Cristos en un madero, ¿sabes? Que sé que son representaciones artísticas y tal, pero es que, como hemos dicho, la cruz está vacía una sola vez. ¿Vale? Leed cuando tengáis tiempo Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 10. Bueno, y aquí también lo veis en Primera de Pedro 1, 3:18. Una sola vez y se acabó. La tumba está vacía, al igual que la cruz, ¿vale? A decir una sola vez. Siguiente palabra. Por los pecados. ¿Por qué? Porque él era una persona mala, un criminal que merecía morir en la cruz. Si él era el más santo de los santos, el pulcro, es que es intachable, inmaculada, la manera de vivir de Cristo, nadie le puede acusar de nada. ¿Quién me redarguye de pecado? Y todo el mundo chitón. Él es el único que escuchó del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién se atreve a decir que Jesús tenga nada? Es que la impecabilidad de Cristo, la palabra teológica, la palabra larga, Jesús no tenía pecado, pero murió por los pecados. La pregunta es, ¿de quiénes? Los míos, los tuyos. Y todos los que confíen en Él y se apartan del pecado pueden disfrutar de esa misma esperanza por lo que hizo Él al pagar por nuestros pecados. El único que era digno de morir en la cruz por su perfección. Siguiente palabra. El justo por los injustos. La doctrina de sustitución. ¿Vale? Esto que quede claro. Nadie puede dar vida por otra persona. Si mueres es por tu propio pecado. La paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. ¿Quién puede salvar? Solamente Cristo, como digo. Nosotros podemos hacer todo lo que queramos por intentar impresionar a Dios, que dice Isaías. Nuestras buenas obras son trapos de inmundicia como mucho, nada más. Pero Él lo hizo posible, porque el justo murió por los injustos. Siguiente palabra. Para llevarnos a Dios. Vale. Por eso acabamos de recordar Juan 14:6. Nadie viene al Padre, sino por mí. No por una religión, no por una fe difusa, yo creo que. No, fe en una persona, fe en Cristo únicamente. Yo no tengo un cristianismo, tengo a Cristo. Al Cristo resucitado. Y eso es lo único que me da derecho a acercarme
a Dios y nada más. Eso es el objetivo de por qué Jesús vino y murió por nosotros. Siguiente palabra. Muerto en la carne. No sé si habéis oído teorías descabelladas que si se desmayó en la cruz y después se revivió en el frescor de la tumba y no sé qué, no sé cuántos, o si es que murió otra persona, no Jesús. Mira, hay tantas teorías que no voy a perder tiempo con esto, pero es que tantas evidencias, tanto en los evangelios como Tácito, como Eusebius, Flavio Josefo, que estoy pensando en inglés, Josefo, son historiadores anticristianos que confirmaron que fue muerto Jesús por ejecución en la cruz. O sea, que nadie diga lo contrario, fue muerto en la carne. Ahora bien, resucitó al tercer día. ¿Pero qué dijo Jesús antes de morir? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y de repente Jesús cuelga la cabeza, está colgando en la cruz, el cuerpo sin vida. ¿Pero qué pasa con el espíritu? Porque un crucificado moría por agotamiento. No podía hablar, no podía casi hacer nada. Moría porque es que no podía más, se sofocaba y moría. ¿Vale? Jesús gritó con gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo el espíritu, y de repente cuelga la cabeza. Él no murió porque le mataran así sin más. Él entregó el espíritu al Padre. Pero, aunque el cuerpo estaba en la cruz y fue enterrado, el espíritu seguía en acción. Y esto lo vamos a ver en el siguiente versículo, versículo 19. ¿Puedes seguir leyendo? Fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué significa eso? ¿Que fue evangelizar? No. Vamos a ver un poquito de griego aquí, porque el griego de la palabra predicar es caruso. Caruso es proclamar, ¿vale? Como los voceros que anunciaban cosas antes a voz en cuello. Eso es caruso. Es para proclamar en gran voz. No es el verbo evangelizo, que eso es evangelizar. Angelium, es bueno, angelium es mensaje, ¿vale? El buen mensaje o las buenas nuevas o el evangelio. No está evangelizando. Está proclamando su victoria sobre los demonios y Satanás en la cruz. Él es el que ha vencido. Él es el que nos otorga a nosotros pecadores el derecho a acudir a Dios mediante lo que hizo en la cruz por nosotros. Y ahora nosotros tenemos esa esperanza, no la del gran trono blanco que le espera a todo el mundo, si rehúsa creer en el único Señor y Salvador. Para ello vamos a irnos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. El último versículo del capítulo 3 de Juan, todo el mundo conoce 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No acabe en el gran trono blanco y condenado al infierno, sino que tenga el Zoe, Ionios, la vida eterna en compañía de Dios. ¿Vale? Ese es el lado positivo. Ahora bien, hay un lado negativo. Si tú conoces lo que te estoy diciendo ahora y lo rechazas, escucha seriamente la advertencia de Juan 3:36. El que no tiene al Hijo, la ira de Dios sigue.
sobre él. Eso es Sheol. La ira está en el Sheol. Por eso hay sufrimiento, como vimos con el hombre rico, pero todavía no han sido sentenciados. La sentencia viene tras el gran trono blanco. La sentencia es eterna, permanente, irreversible y se llama infierno, Gehenna o Tophet. Tu única esperanza es acudir al Salvador en esta vida. Vas a ignorar lo que estás escuchando de la palabra de Dios, que te está diciendo alto y claro, para el carro, no procedas por este camino. Tú sabrás. Hay dos formas de escuchar un mensaje como este, porque este mensaje debiera cambiarte la vida, si ejercitas sabiduría. Tú puedes escuchar todo esto y adquirir conocimiento, datos en la mente, satisfacer tu intelecto y quedarte así atrás y sin la salvación. O tú puedes dejar que este mensaje penetre en ti, te transforme, te cambie y puedes disfrutar de la salvación porque reaccionas positivamente a los datos que acabas de aprender. Eso es la sabiduría, es poder poner en práctica correctamente la información que acabas de adquirir. Si acabas de darte cuenta que hay un juicio que se avecina, que la única esperanza que tienes es la de acudir al Salvador, y que la forma de salvarte Cristo ha sido morir por tus pecados, en ese caso puedes hacerlo. Pero tampoco te quedes allí pensando que la responsabilidad de Cristo es morir por mis pecados y yo sigo pecando en mi libre voluntad y haciendo lo que me dé la gana. Porque hay mucha gente que está dentro de las iglesias que hace eso. Aquí están muy bien sentaditos y muy bien portados y tal. ¿Qué de cuando estás en casa y tienes la puerta cerrada que ves en la pantalla o en la revista? ¿O cómo le hablas a tal o cual persona en la familia? Cuidado, porque eso es hipocresía. Una última advertencia que vamos a ver últimamente con un par de pasajes, ¿vale? Primero vamos a ir a Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito 1:16. Este versículo pone en el punto de mira a aquellas personas que se creen cristianas, que creen que están a salvo, que no van a pasar por el gran juicio del gran trono blanco, que no van a ir al infierno, pero que se sienten cómodas en el pecado. Presta atención, porque esto también debiera cambiarte la vida. Procesan conocer a Dios, mas con los hechos lo niegan. Si no se te ponen los pelos de punta. Imagínate que tú crees toda tu vida que estás a salvo, que no vas a ir al gran trono blanco y que de repente, ¡plas!, cruzas el umbral de la muerte y te das cuenta que estabas equivocado. ¿Qué sentirías en ese momento? Bueno, la advertencia está dada, ¿no? Vamos a ir a lo que va a ocurrir, porque esto va a ocurrir. Fijaos que dice muchos, me dirán en aquel día. Muchos lo voy a subrayar porque no quiero que seas tú uno de ellos. Pero leamos Mateo 7, 21 a 23. Final del Sermón del Monte. Prácticamente solo queda una imagen más de las dos casas construidas en la tierra, en la arena y en la roca. Pero la última advertencia antes de esa imagen que da Jesús es la siguiente. Sí, está 23. Es decir, gente que estaba muy activa en la iglesia, que hacía esto, aquello, el otro, eran el no va más, ¿vale? Tenían religión, tenían, pasión por Cristo, de todo. Le llaman Señor, Señor. ¿Y qué le responde? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad.
¿De veras crees que puedes procesar, conocer a Cristo y negarlo con los hechos? Si esto te despierta aquí y ahora, menos mal. Y me darás las gracias, porque aunque el mensaje sea duro, por lo menos todavía estás a tiempo de hacer algo en cuanto a ello. La gente en Mateo 7, 21 a 23 no pueden hacer nada, ya están siendo juzgados. ¿Vale? En este mensaje yo estoy intentando llamar a la gente a la justicia. Y antes de empezar el culto estábamos leyendo Alison y yo un pasaje que creo es oportuno leer aquí otra vez, que sería Daniel 12, capítulo 3. 12 capítulo... Empiezo. Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Donde leemos una comparación con las constelaciones. Estamos brillando para el Señor, siendo luz para este mundo. ¿Somos sal en la tierra o se nos ha echado fuera porque no servimos para nada? ¿Somos una luz que nos escondemos debajo de una cama o no? La luz se pone en alto para que brille bien. Más vale que este mensaje brille bien alto y que los que conozcáis a Cristo apliquéis este mismo principio y brilléis bien alto y claro ahí donde estáis. En Daniel 12:3 leemos lo siguiente. ¿Queréis ser de esos como yo? Yo quiero ser una superstar. ¿Vale? Que brilla, vamos, para el Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que salva almas. El decirte las cosas bonitas de ánimo de la Biblia y todo eso no salva almas. Dios nos ama, sí. Dios es amor, sí, primera de Juan. Pero es que en Hebreos 1:9 dice que amaste la justicia y aborreciste la maldad. Si te quedas solo con una parte y ignoras las advertencias, estás siendo voluntariamente ignorante. Y esto es lo que vemos muchas veces en la religión. ¿Vale? Entonces, que haya aquí alguien que se ponga en plante cara y diga, esto es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, que me cuesta decirlo, porque es que yo estoy bajo la misma sentencia, pero liberado por Cristo. Pero la realidad es esa. Cuando tú compartes las buenas nuevas, tienes que entender primero las malas. Si no, no sabes. ¿Me estás hablando de qué? ¿De que me hagan cosquillas? Tienes que ser consciente de esta realidad y por eso Cristo la puso y Dios la puso en su palabra. ¿Vale? Así que nadie me acuse de lo contrario. Vamos a ir al versículo anterior de Daniel 12:2 para dejar en claro lo que hemos estado hablando. Hay dos tipos de resurrecciones. Daniel 12:2 también las deja bien claro. Si la podéis leer, el versículo anterior. En otras palabras, los que están en el Sheol, ¿veis que no dice que aniquilación del alma o que dejamos de existir? No, que dice que resucitarán para un juicio que determinará uno u otro lugar. Nosotros, si conocemos a Cristo, no tememos la destrucción perpetua en el infierno. Tenemos una esperanza que vamos a leer en Apocalipsis 22:12, la última parte. Apocalipsis 22:12, cuando Cristo regresa para dar galardón a cada cual. Su obra. Si te has apartado del pecado y conoces al Salvador, estás actuando en vida nueva, santificación, y estás haciendo algo para el Señor. Y eso tiene recompensa. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, versículo 14. Lucas 14:14.
te será recompensado en la resurrección de los justos. Esa es la que quiero yo. Eso no es el gran trono blanco, el griego ahí es bima. Bima es el lugar donde se conceden las recompensas. Esto no es un trono donde hay juicio. Si la mejor imagen que nos podemos hacer de esto es como los Juegos Olímpicos, que tienen ahí 1, 2 y 3 para medalla de bronce, plata y oro. Eso es lo que se determina la recompensa durante la eternidad por el trabajo hecho para el Señor durante esta vida. ¿Y cuál es la mejor forma de tener recompensa en esa época? Alcanzar almas para Cristo, que puedan agregarse al coro de Aleluya, adorando al Cordero en Apocalipsis capítulos 4 y 5, porque conocieron las malas noticias y las buenas noticias antes de que fue demasiado tarde y pudieron hacer algo en cuanto a ello, porque alguien se lo dijo. Alguien que tuvo agallas y se lo dijo. ¿Estás tú entre ellos? Yo sí. Y por mucho que me digan lo contrario y me tachen de ser un fanático de lo que quieras, no voy a cambiar la realidad de lo que dice la Biblia, porque el alma de todas estas personas está en juego. Y yo ya me las he visto muy de cerca con la muerte, como para no tomarme esto a la ligera. Si tú decides escuchar todo esto que has escuchado y simplemente adquirir datos y olvidarte de lo que has escuchado, por tu propia cuenta de riesgo, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. Termino con esto. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 22. Hay dos formas de leer la Biblia. Podemos leerla como un periódico, podemos pensar que lo que estoy diciendo es una fantasía, podemos tacharme a mí de ser todo lo que quiera, porque es que yo no merezco estar aquí, soy el peor pecador que conozco en esta sala, pero por misericordia de Dios, aquí estoy. Pero no son palabras mías, te estoy poniendo lo que dice la Biblia. Tú decides si lo vas a poner en práctica o no. Santiago 1, 22. Sed hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Habéis oído el mensaje. Ahora la pelota está en tu campo. ¿Vas a hacer algo en cuanto a ello o no? ¿Vas a seguir criticándome a mí por lo que he dicho o por lo que dice la Biblia? ¿Vas a voluntariamente ignorar las advertencias y a pesar de todo, todas las barreras que te he puesto para evitar que llegues ahí, vas a seguir emperrado en acabar donde no quieres acabar cuando llegues ahí? Presta atención y recapacita, reacciona. Dios es amor. No quiere juzgarte, quiere ser tu salvador. Ahora bien, es un caballero y te respetará. Si tú le rechazas, Él te rechazará por toda la eternidad. Ora a Dios que no sea tu caso. Bendiciones. Bien, damos gracias al Señor por su palabra y hoy nos ha recordado el Señor cómo nosotros tenemos que replantearnos nuestra eternidad. Y como siempre he dicho, la forma en cómo vivamos en la tierra determinará en qué lugar nosotros estaremos y el lugar que merecemos. Bendecimos la vida de André, gracias al Señor por él, por la palabra que ha traído a la iglesia. Yo me replanteo mi eternidad y digo, ¿realmente estoy viviendo para el Señor o estoy viviendo para mi propio placer, para mis propios deleites? Todo lo que hagamos aquí en la tierra, como dijo Andrés, seremos juzgados por ello. Pero yo quiero brillar como una estrella para el Señor. Y lo más importante, hermano, que cualquier cosa sobre esta tierra siempre será nuestra eternidad. Vivamos una vida aquí que sea digna
y merecedora de una eternidad en Él. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por habernos recordado, Señor, que hay dos lugares y que la forma en cómo vivamos en la tierra determinará el lugar en el que yo merezco estar. Pero hoy, Señor, una vez más nos replanteamos nuestra eternidad, la forma en cómo hemos estado viviendo, y decidimos, Señor, poner un alto y caminar y vivir entera y completamente para ti. Bendecimos, Señor, la vida de Andrés. Gracias, Señor, por lo que has puesto en su corazón. Gracias, Señor, por la forma en cómo tú le usas para ministrar, Señor, nuestras vidas y para extender tu reino aquí en la tierra. Señor, ninguna limitación hay en ti para lo que tú puedes hacer con nuestra vida. Y hasta dónde, Señor, tú nos puedes llevar si nos dejamos usar por ti. Que tu iglesia, Señor, se deje usar por ti. En el nombre de Jesús, te alabamos y te glorificamos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.